iniciar explicando la técnica de afinación con cilindro cruzado de Jackson. Para eso les recuerdo los materiales o los equipos necesarios para realizar esta técnica. Como primero tenemos lo que es la caja de prueba, ya que se necesita tener la fórmula que nos entregó el subjetivo del paciente. Lo más necesario que es el cilindro cruzado de Jackson, que es un lente conformado por un cilindro positivo y un cilindro negativo. También lo que es el oclusor, que lo podemos encontrar en la misma caja de prueba, una montura de prueba, también un foróptero, que también se puede realizar el subjetivo, y obviamente un autotipo de visión lejana para poder realizar el examen y la cruz de afinación. Vamos a iniciar con el procedimiento. Vamos a tener en cuenta, supongamos, un paciente que se ha realizado la fórmula anteriormente con el subjetivo y obteniendo unos valores en el ojo derecho de más 1,50 por menos 2 por 0 grado. También tenemos que recordar que la afinación con cilindro cruzado de Jackson es monocular, así que en este caso debemos colocarle el oclusor en el ojo izquierdo del paciente y procedemos a realizar afinación con cilindro cruzado de Jackson en el ojo derecho. El primer paso para realizar la afinación en este caso es afinar el eje del cilindro. Para afinar el eje del cilindro, yo ubico el cilindro cruzado de Jackson. Supongamos que tengo un cilindro de menos 0,50, el cual vamos a colocar el mango de ese cilindro a la misma dirección del eje. Supongamos que mi eje está a 0 grados, entonces el mango del cilindro de Jackson lo vamos a colocar a 0 grados. Una vez que tengamos el cilindro cruzado de Jackson a 0 grados, el mango vamos a rotarlo, vamos a girarlo. Entonces hago el giro y le pregunto a mi paciente dónde ve mejor, en esa posición o si ve mejor en esa posición. Nuevamente le pregunto si ve mejor ahí o ve mejor ahí en esa posición. Si mi paciente ve igual en ambas posiciones, significa que el eje está correcto. No necesita ningún cambio ni ningún ajuste. Simplemente significaría que el eje está bien a 0 grados. Pero si mi paciente me indica que ve mejor en alguna de las dos posiciones, entonces debo rotar el eje del cilindro y el mango a 15 grados hacia los puntos rojos más cercanos. Entonces aquí me enfatizo cuáles son los puntos rojos más cercanos y hacia ese lado voy a rotar 15 grados. En este caso nos damos cuenta que los puntos rojos más cercanos están en contra de la dirección del reloj, los puntos rojos más cercanos del mango. Es decir, que pasamos de 0 a 15 grados. Eso es lo que vamos a hacer con mi montura de prueba. Voy a rotar de 0 a 15 grados. Una vez que hemos recorrido el eje de 0 a 15 grados, volvemos a tomar el mango y lo colocamos. A 15 grados y volvemos a girar el cilindro. Y le volvemos a preguntar de qué cara ve mejor, ahí o en la otra cara. Mi paciente puede darme la respuesta de que ahora ve igual o ve mejor. Y si ve igual, dejamos el cilindro ahí. Y se ve mejor, proseguimos a rotar el eje. Tenemos que tener en cuenta que estas rotaciones del eje, muchos autores dicen que también depende de la fórmula. Obviamente que entre más alto sea el astigmatismo del paciente, menos probabilidades de rotación grande va a permitir el paciente. Si nosotros tenemos la potencia del cilindro de 0,25, el paciente puede inicialmente aceptar una rotación de hasta 30 grados. Luego de haber afinado mi eje, entonces procedo a afinar ahora el cilindro. Para afinar el cilindro voy a ubicar el cilindro cruzado de Jackson, los puntos rojos a la misma dirección del eje. Mi eje anterior lo había quedado a 15 grados, entonces voy a colocar el cilindro cruzado, los puntos rojos a los mismos 15 grados a los ejes del paciente. Y le vamos a preguntar en qué paciente ve mejor, si de una cara o en la otra. Ahí vamos a colocar el cilindro cruzado, los puntos rojos a los mismos 15 grados que les mencionaba anteriormente.
y le vamos a preguntar en qué posición ve mejor y ahí hacemos la rotación del cilindro cruzado. Si nuestro paciente dice que es mejor cuando los puntos rojos están en el eje de él, simplemente vamos a añadir cilindro. Pero si mi paciente me dice que ve mejor cuando los puntos rojos negros están sobre el eje, voy a disminuir cilindro. Para afinar la esfera del paciente debemos utilizar la cruz de afinación. Entonces procedemos a retirar el octotipo de visión lejana y vamos a utilizar la rejilla de afinación. A colocarle esa cruz al frente al paciente, procedemos a colocarle el cilindro cruzado con los puntos rojos a 90 grados. Ahí colocamos el cilindro cruzado a 90 grados con los puntos rojos y procedo a hacer la siguiente pregunta al paciente. Observando la cruz al frente, la línea vertical y la línea horizontal nos va a indicar cuál de las dos líneas ve más negrita, más nítida, más sobresaliente o cuál observa de mejor calidad. Si mi paciente nos dice que ambas líneas las logra ver igual, significa que la esfera está afinada. Si mi paciente me indica que observa más la línea vertical, en este caso, si es un valor positivo como el que vimos anteriormente en la imagen, se debe disminuir, pero si es un valor negativo debemos aumentar. Si observa más la línea horizontal, en este caso siendo un valor positivo, se debe aumentar positivo, y si es un valor negativo, se debe disminuir. Por emborronamiento, el objetivo de esta técnica es conseguir el valor más positivo o menos negativo con que el paciente logre mejor su agudeza visual, controlando así su acomodación. Está compuesto por 4 fases que corresponden al emborronamiento, masaje, dialastimático y por último masaje. Para realizar este test utilizaremos los siguientes equipos: un foróptero, una caja de prueba, una montura de prueba, un octotipo de visión lejana y un octotipo del dial astimático. Primer punto, para el procedimiento podemos partir del valor obtenido de la refracción, que es obtenido mediante la retinoscopía. Siguiente paso sería obstruir el ojo izquierdo. Luego de esto le explicamos a nuestro paciente que verá borroso y que trate de ver las líneas del octotipo a medida que la vayas identificando, aunque no las vea con máxima potencia. Procedemos a hacer la primera fase, que es el emborronamiento. Para esto eliminamos lo que es el cilindro, ya que es menor a 2 dioptrías, y para emborronar añadimos un lente de +2 a la esfera. En este caso debe ser una suma algebraica. +2 menos 2,25 será igual a menos 0,25. Iniciamos entonces con la segunda etapa, que sería el masaje. Para eso vamos a utilizar un lente de +0,25 y un lente de -0,50, o simplemente hacemos una suma algebraica. En cada fase debemos ir preguntando al paciente su grado de agudeza visual. Añadimos 0,25 a la esfera, más 0,25 sería más 0,50, y le indicamos al paciente que durante esta fase él va a observar borroso. A continuación procedemos a disminuir menos 0,50 dejándolo en neutro y colaboramos la agudeza visual del paciente. Seguimos este procedimiento, aumento 0,25, disminuyo 0,50 hasta alcanzar directamente la agudeza visual de 20/40. Continuamos con el dial astimático de abanico. Vamos a proceder a preguntar al paciente en cuál de las líneas ves más negrita, más nítida o logra observar mejor, o si todas las ve igual de nítidas o igual de borrosas. En este caso, el paciente nos indica que ve la línea de 0 más negrita, por eso vamos a ubicar directamente el eje a 0 grados. Y con eso comenzamos a añadir cilindros de más 0,25 hasta que nos indique que todas las líneas las puede observar igual, con igual nitidez. Y así continuamos, aumento 0,25 y así sucesivamente, hasta que logre observar todas las líneas iguales. Debemos tener en cuenta que por cada 0,50 que se añada al cilindro se debe disminuir, en este caso de forma negativa, 0,25 a la esfera. Como estamos ante una esfera negativa, al sumar algebraicamente menos 1 menos 0,25
debe subir a 1.25. Procedemos otra vez a preguntarle a nuestro paciente cuál de las líneas ve más negrita o si todas las ve iguales, y si nos indica que sigue viendo la misma línea más negra, por lo tanto debemos seguirlo aumentando 0.25. Ahora nos indica que las ve todas iguales, o sea, con el mismo color. En este caso corroboramos la agudeza visual, la cual tiene que estar mucho mejor de 20-40. Y si aún no ha llegado a un 20-20, procedemos otra vez con el masaje y volvemos a aumentarle 0.25 y disminuimos menos 0.50. Y así sucesivamente aumentamos 0.25 y disminuimos 0.50 hasta llegar al 20-20. Y si en este caso nuestro paciente logra la agudeza visual de 20-20, terminamos con la esfera. El test de ambulatoria consiste en que una vez realizada la refracción de los diferentes test, el paciente se coloque en la montura de prueba y pueda caminar, el cual nos va a referir si ve que el piso se mueve, si se siente incómodo, si ve pañoso, en fin, nos va a referir su satisfacción o si se siente cómodo con los resultados de los diferentes test que hemos realizado, si puede tener una buena agudeza visual.